Hola, bienvenidos a esta pequeña presentación en marco del postdoctorado en hermenéutica y la interpretación científica en contexto del seminario 5 Nueva Cultura para la Investigación. Vamos a abordar la reconciliación ética y epistémica de la investigación en esta pequeña presentación. Analizaremos tres ejes fundamentales: el diálogo de saberes, la ciencia con conciencia y la reflexibilidad del acto investigativo. Primeramente, me es importante destacar que el paradigma de la crisis epistémica lo tenemos en contexto casi todo el tiempo que hacemos investigación. Partimos del reconocimiento hermenéutico de que la ciencia occidental moderna, llamado CON, según el contexto que pude establecerle, no es una visión objetiva universal, sino una interpretación anclada en una tradición cultural específica. Su hegemonía ha generado una crisis epistémica, marginando otros sistemas válidos de conocimiento. Esto nos obliga tajantemente a hacer una descolonización de la epistemología o una descolonización epistemológica. En este sentido, para mí es importante establecer un contexto en cada contexto, en cada eje, por ejemplo, establecer una cita de un autor que para mí es sumamente fundamental. Por ejemplo, para el eje 1, diálogo de saberes, me pareció interesante traer a colación la cita de Santos 2010, que dice: no habrá justicia social global sin justicia cognitiva global. Enmarcado en este contexto, el diálogo de saberes es el primer pilar. Consiste en trascender la tradicional es decir, la ciencia occidental moderna, analítica y fragmentada, para encontrarse con los sistemas de saberes indígenas o endógenos, que son holísticos, conceptuales y ecológicos, como lo podemos ver en la presentación. La hermenéutica nos enseña que este diálogo debe ser una hermenéutica de la alteridad. ¿Qué quiere decir una hermenéutica de la alteridad? Una escucha activa que no reduzca el saber de otro a nuestros propios términos. Esto es fundamental en lo que es el contexto de la hermenéutica y, por supuesto, en la interpretación de todas las ciencias humanas, sociales y todas las ciencias que conocemos en este mundo. El objetivo no es la asimilación, sino la co-creación de una interciencia, una práctica investigativa más robusta y compleja, capaz de abordar los desafíos globales como la crisis ecológica desde una perspectiva multiepistémica. La ciencia con conciencia es el eje 2 que yo traigo en mi pequeña presentación. ¿Qué es la ciencia con conciencia? Morin, 1984, decía que una ciencia que no se interroga sobre sí misma, que no se interroga sobre sus fines ni sobre sus valores, es una ciencia ciega. ¡Wow! Qué fundamental y qué interesante esta cita de Morin. En este segundo eje, la ética fundamental de la ciencia, popularizada por Edgar Morin, nos confronta con la ambivalencia inherente del conocimiento, es decir, todo progreso científico genera simultáneamente aspectos beneficiosos y efectos nocivos o mortíferos dentro del contexto de la investigación. Una ciencia sin conciencia es aquella que persigue el conocimiento por el conocimiento sin cuestionar sus consecuencias o su teleología. La ciencia en este sentido, con conciencia, es, por el contrario, la que integra la reflexión ética en cada paso del proceso. Ahora podemos hacernos una pregunta en este contexto de la ciencia con conciencia. ¿Cuál es el destino de este saber? ¿Cómo impacta en la dignidad humana y la sostenibilidad planetaria la ciencia con conciencia? Punto importante que podemos dejar abierto para otro contexto, para otra presentación. Y ahora nos vamos al acto investigativo reflexivo. En este sentido, me es importante traer a colación una cita de Bordeaux, Chandler y Pearson, 2002, que decían: el acto reflexivo es la condición preliminar de todo conocimiento científico. Qué interesante este contexto para establecer lo que es el eje del acto investigativo reflexivo. La reflexibilidad es el puente práctico. ¿Cómo un puente práctico? ¿Sí? Es práctico porque es la capacidad del investigador de volverse sobre sí mismo y sobre su propio marco. Implica reconocer que el observador no es separable del observado. Esta autoconciencia genera un posicionamiento epistémico y ético. El investigador debe reconocer su propia posición de poder y sus prejuicios culturales,
Qué importante, especialmente al trabajar en contexto de diálogos de saberes, la interculturalidad que nos lleva a la descolonización epistémica del saber. En última instancia, la responsabilidad del investigador se convierte en el fin práctico de la hermenéutica aplicada. ¿Qué quiere decir lo que es la hermenéutica aplicada? Garantizar que el conocimiento generado no solo sea riguroso, sino que esté inequívocamente al servicio de la vida, la equidad y la justicia social. Esto es sumamente importante. Estos tres ejes son fundamentales dentro del contexto del seminario 5, en mi contexto como ponente de esta pequeña presentación, porque nos lleva a determinar la reflexibilidad, la conciencia crítica, reflexiva, el proceso de descolonizar el conocimiento, la epistemología, y saber que no todo en la ciencia está dicho y que siempre hay un poco más. Manera de reflexión, el postdoctorado, puedo decir que nos ha invitado a dejar atrás el modelo de una ciencia puramente objetiva y abrazar una ciencia dialógica, consciente y profundamente responsable. En un futuro es importante que nosotros como investigadores exijamos la integración crítica de saberes y la ética como principio rector. Gracias por esta presentación, por acompañarme y nos vemos en otra oportunidad. Gracias.